Sí, adelante, por favor. Adelante, Jessy, por favor. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Jessy, adelante. Muchas gracias, Jessy. Ok, perfecto. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente a todos. Igual como el día de ayer les agradezco por la asistencia, por brindarse este tiempo para aprender de un tema nuevo, un tema igual de interesante que el anterior, que es el tema de gestión de conflictos. Y vamos a notar que muchas de las cosas que aprendimos también ayer tienen relación con el tema de gestión de conflictos y nos van a servir. O sea, son como herramientas bases que nos sirven para muchos tópicos en nuestra vida, pero hoy nos vamos a centrar en la de gestión de conflictos. El objetivo del día de hoy es poder identificar qué elementos van a conformar una adecuada gestión del conflicto. Vamos a llevarnos herramientas para desarrollar como esa habilidad de gestionar conflictos de manera efectiva. Si ya la tenemos, la vamos a reforzar. Y si estamos por allí con oportunidades de mejora en esa área, vamos a entender quizás el por qué. Y entendiendo el por qué nos da una base más sólida para encontrar el cómo. Ahora quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas. Recuerden que vamos a participar mucho en el chat, que los estoy leyendo en todo momento. Y vamos a iniciar preguntándonos qué tanta atención brindamos a otras personas, o sea, qué tanta atención prestamos a escuchar lo que realmente está diciendo otra persona, no solo a su lenguaje verbal, sino también a su lenguaje corporal. Pueden ir poniéndome un más y un menos si es más o menos, un menos si es poco y un más si consideramos que de repente prestamos mucha atención. Por ahí me pusieron muy poco, poco, Iván me puso mucho o suficiente quizás, Jesús también me puso un más, Mario me puso un poco, ok. Entender, recuerden que esto es un espacio donde vamos a hacer como mucha autoevaluación, autorreflexión, porque si nos centramos como en esas barreras de no, yo lo escucho bien y no nos hacemos la pregunta realmente reflexionando, no vamos a encontrar oportunidades de mejora. Así que les agradezco muchísimo toda la confianza al poner todas sus respuestas sinceras, porque eso va a ser una base para poder aprender y reforzar lo que está más o menos, por ahí como Jorge nos deja más o menos. ¿Cuántos hemos usado el celular? Acá me dejan un punto si lo han hecho. ¿Cuántos hemos usado el celular cuando cuando nos están comunicando algo? Sea de repente en el trabajo, sea amigos, sea familia, sea la pareja, los hijos. Yo acá dejo mi punto también porque también lo he hecho. Entonces hemos hecho eso. De repente estamos como tan acostumbrados al multitareas, a la rutina de tantas cosas a la vez, que muchas veces está el niño hablándonos y le decimos sí, sí, ok. O está la pareja, o está el compañero de trabajo pidiéndome algo, haciéndome una pregunta y yo estoy acá. Y a veces decimos, no, pero es que puedo hacerlo. Y sí, de repente hay momentos donde has podido prestar atención a las dos cosas a la vez, pero el hecho de tener tu atención dividida va a implicar que en algunas de las dos cosas que estás haciendo vas a perderte algunos detalles. Como les decía al principio, la comunicación no es solo verbal, sino también corporal. Si un amigo te está diciendo de repente, estoy preocupado, y tú no le estás viendo, quizás te quedas como que, ok, está preocupado por algo normal, pero si de repente volteas a verle y está con lágrimas en los ojos, ya tú entiendes que hay un problema grave, que hay una situación fuerte y que te está diciendo que está preocupado para abrir el tema algo más. Pero ¿qué pasaría si en un caso como ese estamos en el celular, estamos con otra actividad? Pues allí podría abrirse la puerta a que empiece a generarse un conflicto cuando no hay como esa comunicación realmente efectiva. Ahora la siguiente pregunta. Cuando hay un conflicto, ¿puedo gestionar bien mis emociones o me exalto? Aquí podemos usar el más, el menos de nuevo para ir identificándonos cómo vamos en ese tema. Justamente veía una imagen hace un momento que aparecía, es como estas imágenes de meme, y aparecía una imagen de un pollito. Por allí alguien encendió su cámara. Sí, sí fue un error, les voy a avisar. Aparecía como una imagen de un pollito, así como todo tierno, y decía cuando el mediador está como mediando, valga la redundancia, en un conflicto con terceros. Y luego aparecía el mismo pollito, pero ya como con un montón de armas que le salen así del cuerpo, diciendo cuando se trata de sus propios conflictos.
Y esto se los comento porque justamente esta pregunta que les estoy haciendo tiene mucho que ver con esa imagen. A veces cuando estamos mediando en conflictos con los niños, con personas del trabajo, con incluso familia, quedamos como que somos muy asertivos. Podemos ver claramente dónde está el problema y podemos encontrar soluciones muy efectivas cuando se trata de otro. Cuando ese amigo o esa amiga te dice que está en X situación y tú le aconsejas y le dices, oye, pero no has pensado esto, no has visto esto. Nos es muy fácil verlo desde afuera, ¿no? Y muchas veces mantenemos una postura muy neutra, muy asertiva, cuando se trata de conflictos de otros. Pero cuando a veces se trata de nuestros propios conflictos y aparece la influencia de nuestras emociones. Les explicaba ayer que, y acá hacemos un breve repaso, que la emoción no necesariamente es producto de un detonante o de una situación, sino que en el medio del detonante y la emoción, que es la respuesta, está nuestra interpretación, todo lo que nosotros pensamos respecto a esa situación o a ese detonante. Entonces, esa interpretación le pone un tinte más personal que termina generando una emoción. Entonces, cuando se trata de un conflicto de terceros, no tenemos mucha interpretación personal, no nos los tomamos personal de repente, no es directo y puedo mantener una postura más neutra. Pero cuando estoy yo dentro del conflicto, no siempre es fácil gestionar mis emociones, porque mientras la otra persona me está diciendo algo, yo le estoy asignando un significado que a veces es personal y eso genera emociones en mí que me llevan a responder, a defender, a huir. Siempre vamos a tener como esas dos respuestas de fondo, ¿no? La huida o la lucha. Luchar es gritar, es defender, es poner un punto mejor que el otro dijo, porque desde mis emociones me estoy sintiendo herida, atacada. O huir es a veces cuando tenemos una postura más pasiva y simplemente nos callamos, nos aislamos, evitamos el conflicto, porque bueno, nuestra respuesta muchas veces está por uno de esos dos lados, va a depender mucho de la personalidad de cada quien y de las situaciones obviamente que haya vivido. La siguiente pregunta es, acá podemos usar igual el más y el menos. Tengo empatía y trato de entender la perspectiva de la otra persona. Y aquí quiero preguntarles si han visto esa imagen que hay dos personas a los dos extremos y en el centro hay un 6 o un 9. Depende del lado que lo veas va a ser un 9 y del otro lado va a ser un 6. Y las dos personas están diciendo que es un 9 y el otro dice que es un 6. Esa imagen que se hizo muy conocida hace un tiempo nos muestra un claro ejemplo de lo que termina siendo una falta de empatía. Porque si yo solo me centro en defender que es un 6, porque desde mi lado se ve como 6, y no me tomo 5 minutos para ponerme los zapatos del otro y entender por qué dice que es un 9 y lo mismo la otra persona, pues en realidad no estoy tratando de entender la situación para resolver el conflicto, estoy tratando de mostrar mi punto nada más. O sea, me termina importando mi perspectiva y mi punto dentro de toda la situación, más allá que resolver realmente el conflicto, porque el conflicto es que uno dice que es 6 y el otro dice que es 9. El conflicto es saber realmente qué es lo que está en el centro. Y cuando yo no me enfoco en ponerme los zapatos del otro, pues nunca voy a entender realmente su postura y voy a estar en un ciclo de defender simplemente mi punto. Ok. La última pregunta dice, ¿presto atención a lo que la otra persona está argumentando o me preparo para defender mi postura? ¿Cuántos hemos hecho esto? Un punto por ahí en el chat. ¿Cuántos hemos pensado en el momento donde estaba la discusión? Estoy pensando qué responderle. O sea, si viene mi pareja y me dice, oye, ¿sabes qué? He estado viendo los gastos y creo que deberíamos hacer algunos ajustes y yo ya empiezo a tomar un tinte personal. Me está atacando, me está diciendo que gasto mucho y no se da cuenta de todo lo que yo he ahorrado y las cosas que hago para evitar gastos de dinero. Entonces eso empieza a generar y dejo de escuchar realmente a la persona. Cuando termina de una vez salgo yo con todo esto, ¿no? Pero no te das cuenta de lo que hice este día. Y de repente sí tengo muchos puntos válidos, pero ni siquiera dejé que terminara la idea, porque ya yo estaba asignándole un tinte personal y estaba construyendo la respuesta de lucha. Así que por acá tenemos otra pregunta y bueno, muchas gracias por las respuestas que nos van dejando.
Los conflictos, pues vamos a inclinarnos un poquito. En realidad las herramientas que vamos a trabajar nos van a servir para cualquier entorno, pero acá por ser un entorno laboral vamos a centrarnos en algunas cosas, los vamos a nombrar como entorno laboral. Dentro del espacio laboral pueden presentarse muchos tipos de relaciones. Tenemos a veces relaciones más cercanas, congeniamos más con unas personas que con otros tenemos cierta distancia, influye mucho las experiencias o incluso la percepción que yo tengo. A veces no he tenido experiencias con ciertas personas, pero tengo la percepción de que no podemos encajar mucho y mantengo cierta distancia. Depende de cada tipo de vínculo que vayas teniendo, van a presentarse diferentes tipos de conflictos. Obviamente con las personas de más confianza pueden tener un tinte más personal, porque ya le he tomado cariño a la persona, me importa lo que piensa, me importa lo que dice, y bueno, todo esto se va a tornar diferente. Con personas de repente de rangos mayores que cumplen otros roles que donde hay un liderazgo sobre tu rol, pueden los conflictos tener un tinte ya más profesional, más como que está atacando cuando me dicen una oportunidad de mejora, por ejemplo, está atacando mi profesión, mis capacidades, mis habilidades, etcétera. Entonces, con cada diferente tipo de vínculo vamos a tener diferentes tipos de conflictos. Algunos van a ser oportunidades de crecimiento, otros de repente no van a ser tan favorables. A veces hay conflictos que no nos van a llevar a nada y hay conflictos donde nos van a llevar a muchas oportunidades de ambos lados de ver cosas que no habíamos visto, de cambiar, de aprender algo. Y es aquí donde vale la pena también ir identificando qué batallas vale la pena pelear. No sé si han escuchado esa frase en algún momento, pero a veces entramos en conflictos que sabemos que no nos llevan a ningún lado y ese tipo de conflictos suelen ser muy desgastantes, pero también como muy adictivos. Terminamos allí en ese ciclo porque lo mismo, tiene un significado personal y es que tengo que defender mi postura, mi valor, mi trabajo, lo que hice y aunque sé que no me lleva a nada, termino allí como rebotando nuevamente en el mismo lugar. ¿De dónde va a surgir el conflicto o qué es el conflicto? Y aquí quiero que ustedes me vayan comentando en el chat qué es para ustedes un conflicto, porque para entender de dónde surge, vamos a entender primero qué es. Y quiero saber, cada persona puede tener una interpretación muy personal. Alguien me puede decir, es lo peor del mundo. Otro me puede decir, es, no sé, es una oportunidad muy bonita para aprender. Otro me puede decir algo que detesto. Otro me puede decir algo que me preocupa, algo a lo que le tengo miedo. No sé, los voy leyendo allí en el chat a ver si se van animando las personas que ya vienen participando y los demás. Tenemos 111 participantes, 110 sería, así que espero una buena cantidad de respuestas. Rubén, el primer valiente, muy bien Rubén, dice diferencias de ideas, desacuerdos o diferencias, diferentes opiniones son un problema, es destructivo. Por ahí Moisés está construyendo su respuesta, muy bien, los voy leyendo. A ver, vamos a esperar algunas respuestas más que nos vayan llegando. El conflicto va un poco de la mano a veces es el problema. Podemos en algunas ocasiones ver que comparten características y, por ejemplo, de un problema, podemos ver que aparece o lo detectamos como un problema cuando lo que sucede no es la expectativa de lo que yo tenía en mente. Se parece un poco por allá también al tema de la frustración. Cuando sentimos frustración por la idea que teníamos en mente, no es la misma que estamos viendo reflejada. Entonces, a veces un problema surge porque yo quería, no sé, ejecutar X idea en un proyecto y cuando llego encuentro que mi compañero propone una idea totalmente opuesta y en la cual yo no estoy de acuerdo que eso pueda solventar o cubrir las necesidades del proyecto. Entonces aparece un problema porque tengo que empezar a defender, tenemos que empezar a decidir y aparece una diferencia de ideas, que es algo que me han repetido muchísimo, desacuerdo, una situación con intereses distintos, totalmente. Todo lo que vienen comunicándonos viene acertado, muy acertado al tema que estamos conversando y define muy bien lo que es el conflicto. Entonces, la idea, la percepción que yo tenía en la mente de lo que debería ser, no es. Para la otra persona tampoco lo es. Entonces entramos en un plano donde o cedo
o defiendo, o llego a un punto medio, o decido soltar, o decido encargarme. Hay como muchas posturas y va a depender del tipo de conflicto, la postura que puedes llegar a tomar. Va a influir, al igual que lo que les vengo repitiendo, va a influir mucho la percepción. Si vuelvo al ejemplo donde yo propuse una idea para el proyecto, mi compañero propuso otra y empezamos a dialogar, va a influir la percepción que, vamos a suponer que de mi lado yo siento que mi compañero no confía en mis habilidades y por eso propuso una idea totalmente diferente. Entonces, esa interpretación que yo le di va a tener ya un tinte muy personal y ya yo no voy a defender tanto la idea del proyecto, voy a defender mi valor, mis capacidades ante esa interpretación que yo tuve de la idea que tuvo la otra persona. Entonces, siempre es clave entender que cuando tú estás dentro de un conflicto cuesta mucho darte cuenta que quizás tu interpretación está jugando un papel importante que no te deja ver más allá, que no te deja empatizar, que no te deja ver otras perspectivas. Y es importante que el primer paso sea empezar a identificar cuál es la percepción que le estamos dando. ¿Qué está significando para mí que un día propuse una idea y estaba todo ok, y al otro día llego y hay todo un tema que decidir porque mi compañero al que le tenía mucha confianza, al que sabía lo que yo le iba a proponer, propuso algo totalmente distinto? ¿Qué significado personal de repente puede estar teniendo eso para mí? Porque cuando detectas como el significado, ya es más fácil pasar como a esa barrera y entrar como a otras áreas que realmente te ayuden a resolver y que no solo te mantengan en tu percepción y ya. Y lo mismo pues del otro lado. Cabe aclarar que no siempre vamos a encontrarnos en conflictos con personas que saben manejar conflictos. Así que todas las estrategias que estamos dando y todo lo que abordamos en salud mental, como el manejo de emociones que abordamos ayer un poquito, son estrategias para que tú las pongas en práctica, pero no necesariamente para que garanticen que la otra persona con quien tú la estás poniendo en práctica responda igual que tú, porque quien tiene el conocimiento al fin y al cabo eres tú, quien está trabajando esa área eres tú, y al final lo que buscamos es que los resultados sean para ti, que puedas desprenderte más fácil emocionalmente de un conflicto, que no te cargues, que no te lo lleves a casa, por ejemplo, si es un conflicto del trabajo, que aprendas a identificar tus propias percepciones, a trabajar en tus propios significados, que aprendas cómo encontrar todo eso. Hay un micro por ahí activo, si me ayudan, por favor. Les agradezco. Creo que listo. Muchas gracias. Entonces, siempre es importante aterrizar esa expectativa de que Jessica, pero es que yo hago esto y soy empática, pero la otra persona no. Bueno, de repente tu percepción y tu expectativa está en que el otro asuma y tenga las herramientas que tú y lo vea como tú y eso no está en tus manos. O sea, desearíamos que fuera así. Podrías comunicarle lo que has aprendido, pero no está en tus manos ejecutarlo. Entonces, siempre vamos a buscar enfocarnos en esos resultados personales, en entender por qué lo estoy haciendo y aceptar que si del otro lado recibo lo mismo, va a ser genial y va a ser un conflicto con muchas oportunidades de aprendizaje, pero si no consigo del otro lado eso, pues me enfoco en lo que yo estoy haciendo y en el por qué. Las distintas perspectivas pues van a influir. A veces nos quedamos solo en una esquina de la situación y pueden tener otras esquinas también. Y una misma situación puede tener distintos puntos de vista. Hay un video que vi hace un tiempo y me llamó muchísimo la atención. Me hubiese encantado traérselos, pero lo acabo de recordar. Y es como una obra de arte que si tú la miras desde distintos ángulos, te muestra distintas cosas. Entonces comienzas viendo y creo que se ve como un círculo, como un cilindro, y cuando lo vas moviendo es un cuadrado, y cuando lo vas moviendo, y así, cuando vas moviendo la cámara vas viendo distintos ángulos de esa figura, y bueno, fue diseñada justo para que desde donde la veas algo distinto, pero me parece un ejemplo clave de lo que a veces es un conflicto, ¿no? Decimos es un círculo y bueno, empezamos a movernos y vemos que es varias figuras y que varias personas podrían quizás tener razón. Y el conflicto, de repente, a veces surge como una oportunidad para reconocer fortalezas y debilidades, para aceptar que partes, volviendo al ejemplo, el primero que les puse del tema de los gastos, para reconocer que de repente me la estoy tomando personal, pero sí estoy teniendo gastos imprudentes, compras no pensadas, compras ansiosas, y pues el comentario que me están haciendo tiene mucho espacio y es muy válido.
Y de repente sí, también estoy haciendo cosas para ahorrar, pero en ese momento no me están señalando eso, me están señalando lo otro. Y es importante también aceptar que no siempre van a señalarte todo lo bueno que haces para decirte una oportunidad de mejora. Hay momentos donde son para señalar cosas buenas y otros momentos donde son para señalar oportunidades de mejora y no por eso le quitamos valor a la una de la otra. Ahora, los conflictos van a mostrarnos situaciones en las que debemos prestar más atención o necesidades. ¿Ok? Y aquí en el tema de necesidades vamos a abordarlo más adelante porque ahí entran necesidades personales bastante interesantes que de repente están detrás de un conflicto y no las hemos identificado. ¿Cuáles son los tipos de respuestas más comunes ante un conflicto? Aquí me pueden poner si se animan, porque es una pregunta muy personal. Pueden ir dejando en el chat la que ustedes identifiquen ustedes, o si no, solo lo piensan para ustedes mismos. No pasa nada. El primero es el directivo, el primero que les traigo, no por rango ni nada, sino el de la lista. Es el directivo, es el yo gano, tú pierdes. ¿Ok? Es la solución termina siendo un yo ganar, tú perder. Yo tengo razón, tú no. Yo hablo más fuerte, tú tienes que hablar más bajo. Tú me pides disculpas, yo la acepto. Ese tipo de conclusiones termina generando siempre la persona que asume un estilo directivo. Y para analizar si realmente tenemos este estilo, vamos a analizar, de repente vamos a preguntarnos cómo reaccionamos cuando hay un problema en la relación de pareja, si tenemos pareja, cuando hay un problema en la familia. A veces cuando conversamos con algunas personas vemos que la frustración cuando no se resuelve un problema viene de que nadie le dijo que tenía razón. Entonces quedan como muy anclados allí, pero yo tenía razón y ni siquiera lo reconoció. Entonces quizás tu estilo sea directivo, porque la resolución del conflicto la ves, o sea, como que se resolvió el conflicto cuando yo gano algo. Y esto pues a veces nos lleva a entrar como, primero, a no ganar mucho de los conflictos en el sentido de que no aprendes, si siempre tienes razón y si siempre ganas y si siempre tu idea es la ganadora, pues no hay un estancamiento porque no hay muchas oportunidades de mejora. ¿De dónde surgen las oportunidades de mejora? De los errores. Cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo algo de la manera correcta y pensábamos que sí, jurábamos que sí, cuando alguien nos señala algo y si logramos pasar de no tomárnoslo personal y no querer ganar siempre, allí empiezas a mejorar. Entonces, si notas que estás muy estancado en muchas cosas, que cuando no se resolvió un conflicto lo que más te choca es que nadie te pidió disculpas, que nadie te reconoció, si cuando logras resolverlo, entre comillas, es porque alguien te dijo, sabes que tienes razón, o sabes que tu idea va y solo ahí te quedas tranquilo o tranquila, ya podemos identificar un estilo más directivo. El cooperador es yo gano, tú ganas. Siempre el cooperador va a buscar que todas las partes ganen. Pero ¿saben algo? Acá es muy importante analizar, no satanizar un estilo en particular, sino analizar las ventajas que todos tienen y en qué momento podemos usar uno, soltar otro estilo, combinar uno con otro. Porque el cooperador de yo gano, tú ganas, hay situaciones donde de repente no necesariamente vamos a encontrar soluciones donde los dos ganemos. Y aquí quiero que ustedes se pongan creativos y me digan una situación donde no va a ser posible que ambos ganen, donde para resolver el conflicto se va a tener que inclinar la balanza a un lado de la situación. Vayan pensando, pónganse creativos en cualquier situación de cualquier contexto, laboral, familiar, con niños, con adultos, con familia. Familia ya lo dije. Depende de la situación, en el matrimonio, en el trabajo. No, cuando digo, estoy hablando ya del cooperador, o sea, me refiero a una situación en la que ustedes digan, por más que intentemos, no van a poder ganar los dos, que es el estilo cooperador. El estilo cooperador va a buscar que los dos ganen. Donde hay jerarquías, me ponen por acá. A ver qué más me comentan. Voy leyendo. Hay situaciones donde por más que tengamos un conflicto, no vamos a lograr que ganen ambos. A ver, los voy leyendo. Se me ocurre, por ejemplo, si se ocupa realizar dos trabajos en un área, pero uno tiene prioridad, podría ser. Con la pareja, bueno, con la pareja hay muchas situaciones que pueden ser ganar-ganar.
donde involucra cliente, vendedor, sí hay situaciones donde estamos negociando con clientes y por más que intentamos llegar a soluciones que beneficien a los dos bandos, a veces se puede inclinar para uno de los dos, muchas veces el cliente. Por ejemplo, esta frase que ha sido muy criticada, pero en algunas veces ha aplicado mucho, es del cliente siempre tiene la razón. Eso era un estilo donde de repente un estilo cooperador no era aplicable, porque por más que la empresa tuviera razones suficientes para algún conflicto que estuvieran solucionando, terminaban cediendo al otro y no se lograba ese ganar-ganar, ¿no? Cuando se usaba ese estilo de negociación. El siguiente es el negociador. Acá no buscamos como que sea muy equitativa esa balanza, sino que yo gano algo y tú ganas algo. De repente no la misma cantidad, de repente no tan equitativo como el cooperador, pero buscamos que yo gane algo y que tú ganes algo. Y el evitativo, yo pierdo, tú pierdes. El evitativo podría ser de repente aparece el conflicto, estamos discutiendo sobre este tema que les comenté antes, sobre las ideas para el proyecto y simplemente me levanto y decido no hablar más de eso. Al final no se resuelve la situación, no aplica la idea de la otra persona porque necesitan que yo esté en la mesa para negociarlo y no aplica la mía tampoco, entonces dejo la situación allí muy inestable y hay situaciones que terminan cerrándose sola con el tiempo, pero no es saludable. Al final lo que buscamos es que ambas partes puedan llegar a acuerdos, que puedan haber oportunidades de mejora, un aprendizaje. Y el armonizador, yo gano, tú ganas, de repente se parece un poco al cooperador. Una de las partes, a ver, me dicen no cede o cuando en vez de enfocarse en la solución se centran más en quién tiene la razón. Muy bien, muchísimas gracias por todas sus ideas y su participación. Ahora, vamos a analizar un poco el tema de emociones. Ya tenemos un conocimiento previo acerca de las emociones y ya entendemos lo que son las interpretaciones, así que vamos a analizar un poco cómo a nivel emocional yo puedo apoyarme de herramientas que ya tengo y que puedo reforzar para resolver un conflicto. Les dije hace rato que una de las primeras es la empatía. Cuando yo me pongo en los zapatos de aquella otra persona y entiendo por qué propuso esa idea para el proyecto y esa persona se pone en mis zapatos y entienden por qué yo elegí la mía, podemos llegar a una conclusión donde usemos lo mejor de la mía, que cubre necesidades que el otro no estaba viendo, y lo mejor de la otra. Pero si nunca hago ese paso, pues no puedo llegar a esa tercera opción. ¿Cuántos en algún momento hemos imaginado las intenciones de otro? Es que me dijo, ahí dejamos un punto de nuevo en el chat. Es que me dijo eso porque le cayó mal. Es que mi jefe me tiene idea, cólera, está enojado conmigo, le caigo pesado, es que quiere más a otra persona, es que, no sé, y miles de suposiciones, ¿no? Entonces, un aspecto importante para trabajar la interpretación personal que a veces le damos a las reacciones de otras personas es buscar no suponer. Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner este ejemplo porque creo que lo deja muy claro. Imaginemos que dos amigos acuerdan salir el fin de semana y uno de ellos le escribe, no sé, el sábado en la tarde al otro y le pregunta eh, si todavía sigue en pie la salida, si todo ok, a dónde van a ir. Y el otro amigo le dice, ¿sabes qué? No tengo muchas ganas de salir hoy. Y ahí queda y le dice, ok, y respeta la situación y pues no sale. Pero el domingo, este otro amigo ve en el estado del que no quería salir, en el estado de WhatsApp o en sus redes, ve un montón de fotos de una salida a un club nocturno, no sé, al cine. Y ahí empieza la interpretación. De repente, si es una persona que tiene muy trabajada esta parte, le va a preguntar de que, oye, en chiste o directo o como sea, y va a poder obtener una respuesta. Pero a veces no pasamos a esa parte de comunicar y empezamos a suponer. No quería salir conmigo, salió con otras personas, prefiere a otras personas, me mintió, y empiezan todas esas suposiciones. Y de repente, si pasamos esa barrera y preguntamos, pueden ser fotos antiguas que el amigo decidió poner ese día y no necesariamente sean de justamente el sábado anterior.
Puede ser, no sé, pueden ser distintas situaciones, hay mil escenarios, tanto que te puedes imaginar como los que pueden ser reales. Y el desgastarte analizando y dándole credibilidad a todo lo que estás imaginando, suponiendo, puede no llevarte a nada, puede llevar a que te distancies de esa relación. Puede que sí sea verdad lo que estás imaginando, pero cuando saltas esa parte y pierdes como, te dejas de esa pérdida de tiempo y de desgaste en tu imaginación y te centras en esto, aun cuando fuera lo que imaginaste en primer lugar, puedes llegar a entender qué sucedió. De repente, sí, estaba molesto contigo o no quería salir, pero era contigo, pero pueden comenzar a hablar. Pero si empezamos a suponer y nos basamos en esas suposiciones, pues no pasamos a esta otra parte. Perspectiva nos dice, tal cual. Comentar ambas percepciones. Aquí no sé cuántos han dicho en algún momento y han puesto como su emoción en la otra persona y la suposición también la han dado por cierta, ¿no? Es que cuando tú me dijiste fue porque tú no querías salir conmigo. Es que cuando tú me dijiste esto es porque estabas enojado. O sea, suponemos la emoción, lo que el otro pensó y la intención del por qué lo hizo. Y por último, invalidar nuestra propia percepción. O sea, tenemos como los dos extremos. El otro extremo, que es el más pasivo, evasivo, donde ya no se activa la respuesta de lucha, sino la de huida, es donde yo digo a todo el mundo, sabes que tienes razón. Y ya. Y digo, ay, así vivo yo en paz, pero realmente es paz o te lleva a acumular, a no poner límites, a no hacer respetar límites importantes. A veces esta postura donde yo invalido mi propia percepción también termina limitando oportunidades de mejora de otro, porque si nadie le comenta o no se topa en otra situación similar y nadie le dice a esa persona lo que puede estar sucediendo o cuál es una oportunidad de mejora, entonces también estoy limitando un poco el crecimiento del otro. No es que sea mi responsabilidad, pero es una consecuencia dentro de este estilo más evasivo, donde yo digo, ¿sabes qué? Tiene razón, es que me lo dijo porque yo soy muy cansona, es que me lo dijo porque, y yo termino como asumiendo todo y me quedo allí. Ahora, les dije hace rato que los conflictos cuando aparecen también responden a necesidades y estas necesidades pueden ser necesidades como muy personales. Por ejemplo, si yo crecí en un hogar donde no era tan reconocida, donde llegaba con buenas notas y muchos de repente hemos tenido estas experiencias porque los estilos de crianza antes eran, no tenían tanta información como la tenemos ahora y eran un poco diferentes. Entonces, si yo llegaba con buenas notas del colegio y me decía, pues es que eso es tu responsabilidad, o sea, ese tipo de frases, ¿no? Como que llegas todo contento a mostrarle a tus padres las notas y la respuesta es, pero es que al final eso es tu responsabilidad, estudiar, eso es lo que te toca a ti. Eso en cierto modo genera desde muy chicos una invalidación, porque por más que sea tu responsabilidad, por más que tú sepas que es algo que tienes que hacer, no le quita mérito al logro que estás teniendo y a la alegría que te ha generado ese logro. Entonces, si multiplicamos esas situaciones por muchas más, vamos a detectar que de adultos probablemente tengamos una necesidad de reconocimiento. Y cuando aparece un conflicto, y yo no me siento reconocida, se activa una parte muy personal en mí que me va a llevar a defender esa postura a muerte o a evitarla completamente para no sentir otra vez esa falta de reconocimiento que sentí desde mi infancia. Entonces, ¿por qué es muy importante ver el conflicto también desde mis propias necesidades? Y digo desde mis propias porque desde el otro, si sabes de algunos temas, vas a poder identificar no cayendo en el suponer, ojo, y ese identificar te va a llevar a empatizar, pero realmente la responsabilidad la tienes para contigo mismo, detectar tus propias necesidades y saber si un conflicto estás defendiendo uno de los dos lados por una necesidad que no tiene nada que ver con el conflicto en sí. ¿Ok? La segunda de repente es la de autonomía. Si yo y lo mismo vuelvo a un hogar de repente muy estricto, normas muy estrictas, donde yo siempre quise ser más autónoma, pero no podía tomar decisiones, y ya en la adultez pues estoy en una relación de pareja y viene mi pareja y me dice el ejemplo que les puse antes y me habla del tema de los gastos, yo siento que eso es un ataque directo a mi autonomía. ¿Ok? Y no tiene nada que ver porque tu pareja no participó en tu crianza, de repente no sabe muchas cosas que sucedieron, no te lo está diciendo desde el punto de control,
sino desde una oportunidad de mejora para mejorar la economía de los dos. Y tú lo estás viendo desde, es un ataque, es un control, no quiere que gastes, lo mismo que viví con mis padres, y todo esto puede llevarte a no centrarte en la solución del conflicto. La necesidad de pertenecer a veces nos va a llevar a participar en conflictos y ponernos incluso de ciertos bandos nada más por sentir que pertenezco a, por no sentir que me excluyen. La otra es la necesidad de estatus. Esta la vemos mucho en el primer estilo, que es más directivo. A veces las personas que tienen necesidades de estatus suelen tener como o mostrar como mucha firmeza, como muy estrictos en ciertas cosas, porque necesitan demostrar como esa posición, ese control sobre el otro, ese estatus, y termino defendiendo conflictos por mi propia necesidad. Y la necesidad de tener como un rol se asocia mucho a la de pertenencia, a la necesidad de tener un rol, de sentir que tengo funciones, de sentir que tengo algo que defender, un rol que defender, y termino involucrándome en conflictos desde esa necesidad. La inteligencia emocional pues va a influir muchísimo, porque la inteligencia emocional primero me permite tener autoconciencia, saber no solo mis interpretaciones, mis necesidades, las que vimos antes, qué siento cuando aparece cada emoción, las respuestas físicas de las que les hablé también, sino que me permite como ver situaciones pasadas, aprender de ellas y empezar a replicar lo que ha funcionado e ir dejando lo que no. Entonces, la autoconciencia va a abarcar como muchos elementos de la inteligencia emocional y me va a llevar por un mejor camino a la hora de resolver un conflicto. La motivación que yo tenga al resolverlo, qué tan importante es resolver ese conflicto para mí, qué tanto obtengo al resolver ese conflicto, va a influir. Las destrezas que tenga a nivel de habilidades sociales, de repente tenemos todo esto muy claro, pero no tenemos estrategias de comunicación asertiva. Y eso quiere decir que cuando voy a expresar todo lo que tengo muy claro en mi mente, digo cosas como, es que tú siempre haces eso, ¿ok? Cuando digo siempre, estoy generalizando. Cuando digo tú, estoy atacando principalmente a la persona y no al problema. Entonces, allí no estoy teniendo habilidades de comunicación asertiva. ¿Qué sería hacerlo desde la comunicación asertiva? Es que cuando hiciste esto, no es que cuando tú, o sea, estoy quitándole a la persona que la persona es desordenada, le estoy quitando esa característica. Estoy diciendo, cuando dejaste esto desordenado, ¿por qué hago esto? Porque cuando yo te digo a ti, es que tú eres muy descuidado, es un ataque, se siente como ataque y puedo recibir lo mismo del otro lado. Ah, pero es que tú eres muy egoísta y ahí vamos a quedar por mucho tiempo. Pero cuando digo la característica desligada de la persona, le estoy dando la oportunidad de identificar que es algo que hace, pero que no necesariamente lo define, que puede cambiarlo, que no es parte de él. Entonces, cuando le digo, cuando dejaste esto desordenado, yo me sentí de esta forma, me sentí de repente frustrada porque yo había dedicado bastante tiempo para ordenar todo y sentí que de repente no fuiste muy empático. Es lo que yo creo que pasó. No lo asumo, estoy generando, mostrando mi perspectiva, estoy quitándole a la persona la característica y poniéndola afuera. Con eso envío el mensaje de que el problema es el desorden, no la persona, ¿ok? El problema es lo que está haciendo, no ella. Y eso me lleva como a una estrategia de bajar defensas de los dos lados y llegar como a una solución que realmente impacte y que sea sostenible en el tiempo. La autorregulación, porque de repente mientras yo voy diciendo todo eso, estoy muy alterada, estoy muy triste, me sentí no validada, sentí que el trabajo que yo invertí para ordenar todo no fue valorado, y de repente mientras yo voy explicando todo esto, muchas emociones van apareciendo, y la autorregulación me va a permitir ir haciendo pausas, respirar, no dejar que una emoción termine llevándome a ser impulsiva, a decir cosas que no van a sumar realmente, ¿no? La empatía ya les hablé bastante. La escucha activa, que es otro elemento de la inteligencia emocional. Se trata de prestar mucha atención a lo que dice la persona antes de tú formular tu respuesta. Y una técnica que les sugiero para trabajar la escucha activa es centrarse en cada palabra y tratar de repetirla en tu mente. ¿Okay? Si la persona te dice, es que cuando llegaste en la mañana
y dijiste esto, yo sentí esto, entonces tú en la mente antes de responder vas diciendo, es que cuando llegué en la mañana le dije esto, sintió esto, como que vas en tu mente repitiendo como rápidamente conforme va la persona hablando para asegurarte de que estás captando todo y entendiendo el mensaje. Otra cosa que puedes hacer para trabajar la escucha activa es como dar devoluciones. Una vez que la persona termina, tratar de repetir lo mismo para asegurarte que entendiste el mensaje antes de responder el tuyo. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, la persona te dice todo esto y tú le dices, ok, entiendo que lo que te está molestando, entristeciendo, frustrando es que cuando llegue en la mañana y te dije esto, tú esperabas esto. ¿Es correcto? Es como que voy aterrizando la idea para saber. Y de repente la persona te dice, no, no fue que me frustré, fue que me enojé. Ah, ok. Entonces vas como aterrizando lo que te dijo y vas asegurándote de que escuchaste realmente. Y la asertividad es un punto medio entre la pasividad y la agresividad. O sea, es poder controlar mucho la forma en la que dices las cosas y te expresas en medio de una situación conflictiva. La pasividad te va a llevar a decir que el otro tiene la razón, quedarte callado y decir ok, dejarlo hasta ahí. Y la agresividad es el otro extremo donde gritas, defiendes tu punto, y te pones iracundo, etcétera. La asertividad es un punto neutro donde no eres 100% pasivo ni 100% agresivo, simplemente defiendes tu postura, hablas de tus límites, hablas de lo que estás sintiendo, pero eso no termina convirtiéndose en un ataque a otro, ni tampoco te quedas con cosas tú. Es un punto medio en el cual podemos situarnos para poder decir las cosas. ¿Cuáles serían los pasos con todo este aprendizaje que ya tenemos? Podemos abordarlo desde la negociación, donde ganamos algunas cosas, desde la mediación, donde de repente vamos a tener que ceder para algún lado, pero entendiendo el por qué lo estamos haciendo, que no sea impuesto, que no sea como que tú le tienes que dar esto a este y se acabó el conflicto. No, que a veces con los niños hacemos así, ¿no? Préstale ese juguete a tu hermanito y se acabó, sino explicar. O sea, la mediación implica también que las dos partes entiendan el por qué se está tomando esa decisión. Es que es importante que compartas tus cosas. La semana pasada tu hermano te compartió esto. ¿Te acuerdas el día de que un amiguito no te compartió algo? ¿Cómo te sentiste? Entonces, de esa manera el niño, o bueno, este ejemplo es con niños, pero aplicaría cambiando algunas palabras con cualquier adulto. De esa manera buscamos que las dos personas se empaticen y entiendan que aun si la decisión se inclina más para un lado, hay razones y que los dos los comprendan, ¿no? O si eres tú quien está involucrado, pues tratar de que los dos se lleven ese entendimiento. El conciliar y también la parte del arbitraje. Ahora, ¿cómo puedo ayudar yo a resolver un conflicto? Mostrar la receptividad de la información, que es lo que les comenté antes, donde voy como rebotando para entender de qué me están hablando realmente antes de salir con lo que quiero decir. Buscar regular mucho esas emociones, sobre todo las de enojo, hostilidad, la frustración, tratar de centrarme mucho en lo que está sucediendo más que en lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo es válido, me puedo permitir sentirlo, pero no de repente darle como todo el control a la emoción, ¿ok? Estoy enojada, estoy incómoda con esta situación, pero eso no implica que el enojo tome el control y que yo grite y lance cosas y dañe cosas, ¿ok? No, no va por allí el sentir la emoción. Así que en todo momento ir regulando mi emoción a la hora de atender este conflicto. A nivel laboral, pues buscar que siempre haya un buen ambiente laboral, no dejar que las cosas escalen. A veces hay algo que nos molestó, un límite que no pusimos. No sé, un día un compañero nos pidió ayuda y le ayudamos, pero ahora cada vez que hace esa tarea pide que nosotros la hagamos y no hemos puesto un límite. Va a llegar un momento donde te va a cargar y va a detonarse un conflicto o va a poner la situación bastante incómoda y el día que lo dejas de hacer es cuando la persona cambia contigo porque lo dejaste de hacer de la nada, no supo ni por qué, ni de repente no sabía lo que estaba significando para ti. Entonces, buscar que las cosas no escalen, buscar abordarlas muy desde el inicio, sentarte y asertivamente quitarle la característica a la persona, decirle, no decirles que tú eres muy abusador, no. Es que cuando me has pedido repetidamente esto, yo me estoy sintiendo abusada
porque en realidad es algo que podrías aprender. Si quieres, yo te enseño, hacemos un video para que lo puedas ver cuando lo tengas que hacer tú, no sé, ese tipo de soluciones que ayudan a llegar como a esos puntos medios, ¿no? Buscar hablar de manera calmada, de forma muy asertiva, prestar mucha atención y mostrar realmente interés en resolver el conflicto. Y si no, buscar que no solo lo evites y te vayas y ya y quede allí, sino comunicar. Hay conflictos donde no vamos a querer participar y podemos comunicar. Es un límite, decir, ¿sabes qué? Este tema siento que no me lleva a nada, ya ha sido muy cíclico, yo ya me he aprendido a desprender de esto de esta manera y no quiero continuar. O sea, de este tema no lo quiero continuar ahora o no lo quiero hablar nunca, no sé, el límite que tú consideres, pero si realmente no tienes interés, no quedarte allí como participando, porque la otra persona de repente sí puede sentir que sí tiene interés en hacerlo y trata y trata y trata y de tu lado nunca va a encontrar como esa respuesta. Ahora, como puede ser cuando es de un tercero, pues no ignorar esas señales, esto muy importante para roles de liderazgo, no ignorar esas señales que nos van indicando inconformidades. Hay cosas que vamos viendo cuando estamos liderando equipos, que situaciones que son tensas y a veces todas las ignoramos. Y cuando explota una de esas situaciones, a veces es mucho más difícil de manejar o termina generando muchas más consecuencias, no solo para esas personas, sino para el departamento en general, para algún proyecto, etcétera. Así que si ya venimos viendo situaciones, tratar de sentar a las personas, buscar conversar, buscar entender las dos partes, buscar encarar ese problema, pero no es de la emoción, desde el punto donde explota, sino desde antes, desde que empezó a sentirse esa incomodidad. Y bueno, la mejor acción es prevenir, ¿ok? La mejor acción es tomar medidas preventivas. ¿Qué es una medida preventiva? Este taller que están teniendo el día de hoy, tener dinámicas grupales, dinámicas de repente de integración, que las personas tengan espacios para resolver estos conflictos, si hablamos en lo laboral, que hayan estrategias, por ejemplo, hay dinámicas que son muy sencillas, como no sé si han visto esta de pasarse un objeto y solo la persona que tiene el objeto puede hablar. O tener un sofá que es solo para resolver conflictos, o tener un día que es solo para hablar. Si tenemos alguna situación, ese día nos podemos acercar a la persona. No sé, volverlo como parte de, para que sea muy natural escuchar cuando alguien viene a decirte que no está contento con algo que estás haciendo, con algo que estás diciendo, y saber cuáles son los pasos para que realmente haya una resolución, que no sea solo de expresar mi molestia y dejarlo ahí, sino saber que voy a resolver un conflicto, voy a hablar de una situación, que voy con la mejor disposición, que he trabajado en mi inteligencia emocional. Con esto hemos terminado el día de hoy. Estamos por ahí con algunos minutitos. Si surge alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan llevado muchas herramientas para trabajar esto. Y recuerden que lo clave es identificar mis necesidades personales, mis interpretaciones de la situación. Poner en duda esas interpretaciones, digámoslo así, trabajarlo con la prueba de realidad, buscar evidencias que respalden esas interpretaciones o cambiarlas si no encuentro evidencias. Si, por ejemplo, mi interpretación fue que mi amigo no le caigo bien y por eso no quiso salir conmigo, buscar evidencias. Me ha demostrado a lo largo de la amistad que no le caigo bien, otras veces me ha rechazado también para salir con otras personas. Si voy encontrando nos, esa es una técnica que se llama prueba de realidad. Yo puedo poner entonces, decir, de repente mi interpretación no es la más equilibrada y deben haber otras cosas que expliquen lo que sucedió. Entonces, trabajo en mis necesidades, las identifico, voy a terapia si tengo necesidades de aprobación, de reconocimiento, empiezo a trabajar en ellos para no depender y que eso no sea un factor de conflicto. Analizo mis interpretaciones y las pongo a prueba. Regulo, acepto, proceso y regulo mis emociones. Acepto que estoy enojada, no voy a sonreír, no voy a fingir, no voy a reprimir. Acepto que estoy enojada. Me permito procesar, me permito validar, decir, ok, es válido que esté enojada porque no estoy de acuerdo con la decisión que se está tomando en el trabajo. Estoy de acuerdo con que yo sienta esto, pero también estoy abierta a ver las otras perspectivas. Y regulo
Hago los ejercicios de respiración que, por ejemplo, practicamos ayer. Me permito escribir lo que siento. La escritura es una actividad que ayuda muchísimo a regular emociones, o incluso hablo de mis emociones para que me ayude a regularlas. Cuando empiezas a hablar, le das como más estructura a lo que estás sintiendo y puede ayudar bastante. Cuando ya hablo de la otra persona, refuerzo la escucha activa, trato de repetir en mi mente las palabras que va diciendo, me aseguro de que entendí el mensaje y empiezo a expresar mi límite desde la comunicación asertiva. Quito la característica de la persona, lo pongo en una situación para que no sea la persona contra mí, yo contra ella, sino contra los dos contra la situación. Esto aplica muchísimo en parejas. Y me enfoco en ese problema, no generalizo, cuido mi tono de voz y mantengo las expectativas muy alineadas a que todo eso lo hago por y para mí. Si la otra persona tiene las mismas habilidades para resolver un conflicto, va a ser espectacular, pero si no, no está en mis manos más que informarles, más que ponerle límites, más que decirles. Y si es una persona de confianza, comunicarle lo que a mí me está sirviendo, pero soltando la expectativa de que, como ya se lo dije, tienen que resolverlo tal y cual, como yo lo hago. Otra forma de ayudar a resolver conflictos entre terceros es no tomar partido, ser neutral. Sí, efectivamente. Y cuando te toque y si en tus manos está la decisión, por ejemplo, Eric, cuando puse el ejemplo de los niños, de que le dices a uno que tiene que compartir el juguete con el hermano, por ejemplo, ahí toca una decisión imparcial. Y van a haber situaciones donde no los dos ganen, que era lo que les decía antes. Allí asegurarte de que si tú eres el tomador de decisión y te tienes que inclinar uno de los dos lados, asegurarte de que ambas partes comprendan el porqué. Que no sea algo como de que se dijo, porque se dijo así, hay que... A ver, no sé qué pasó con mi micrófono. Me pareció que estaba silenciado. Bueno, les decía que lo que buscamos es que si te toca tomar una decisión imparcial, asegurarte de que ambas partes entiendan el porqué. Bueno, con esto vamos terminando. Les agradezco muchísimo la atención y les deseo que tengan un muy bonito día y un muy buen fin de semana. Bonito viernes. Gracias, mi estimada Jessica. Muchísimas gracias a todos también. Vamos a movernos a un tema muy importante que es ciberseguridad. De verdad te agradezco a ti y a todo el equipo que nos acompañó y bastantes gracias. Hasta luego, cuídense mucho todos. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día.